Muy buenas noches, estimados participantes del curso de circuitos. Una calurosa y cordial bienvenida a todos. Damos inicio a esta segunda reunión, o a la primera. Hubo una reunión, la reunión de ayer, como ya ustedes saben, se suspendió por problemas de falla de energía eléctrica, o falta, mejor dicho. Bueno, no perdamos más tiempo. Creo que en la sala está la compañera Astrid, que siempre nos ha acompañado. Astrid, buenas noches. Eh, las dos preguntas fundamentales, audio y el compartir de pantalla. Sí, sí, ahí se me ve y se escucha todo. Yo te escucho sí un poquito lejos, parece que estás retirada del... Bueno, tú tuviste en la última actividad, nosotros hablamos de potencia, Jembe Martínez de Cabima, no sé dónde que está. Eh, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, eh, Astrid, tú que tuviste nosotros hablamos de potencia, el triángulo de potencia y todo eso, ¿no? ¿Me lo confirma? En la pasada no estuve. Ah, pero tú viste la reunión, ¿no Sí, un viste poco. no viste la grabación? A mí se me olvidó, yo creo que sí, ya yo hice todo esto. O sea, pero de todas maneras, bueno, voy a hacer un pequeño repaso rapidito, pues unos 5 minutos. Eh, la noción de potencia, que es la que vamos a trabajar hoy, sí, recuerdo que sí lo hicimos. Es por la definición clásica de potencia mecánica, es trabajo mecánico por unidad de tiempo. Se hace exactamente igual en el concepto de potencia eléctrica, o sea, trabajo eléctrico por unidad de tiempo. El trabajo es, uno tiene que ir a la definición de diferencia de potencial, eh, que sería el trabajo por unidad de carga, y de ahí uno conoce lo que es el trabajo desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Que es la carga eléctrica por el voltaje. Está escrito de esta forma para hacerlo más sencillo, porque yo carga eléctrica por unidad de tiempo es lo que uno llama corriente. Entonces, la definición de potencia desde el punto de vista eléctrico es extremadamente sencilla. Simplemente multiplicar el voltaje por la corriente. ¿Ok? Sí se hizo, ya me estoy acordando que eso ya lo explicamos en la clase anterior, pero bueno, vamos a hacer un repasito. No estaba Jember en ese momento porque tiene tiempo que desde el año pasado no ingresaba a la plataforma, a la sala. Entonces, si uno utiliza la ley de Ohm, B igual a R por I, uno obtiene otra expresión que sería B por I cuadrado, sería la famosa I cuadrado por R, que es lo que se conoce como efecto Joule. Es la forma como se traduce la potencia en términos de transformación con respecto a la conservación de la energía en forma de calor. ¿Okay? En la forma como se disipa la energía desde el punto de vista eléctrico. Entonces, para ir muy rápidamente, nosotros podemos decir que la potencia entregada en un circuito determinado, después que ya hemos hecho el estudio, que cosas que ya ustedes lo deben de tener medianamente claro, la potencia entregada es la potencia que absorbe el sistema más la potencia que disipa. Es decir, en condiciones ideales, la potencia entregada es igual a la potencia absorbida, si no hay disipación. Pero como una práctica hay disipación, porque ahí el problema del movimiento de los electrones en la red, en el conductor, generan choques y todo eso, y eso se traduce en calor, o sea, macroscópicamente hablando, siempre hay una potencia que se disipa. ¿Okay? Entonces, este cálculo también lo explicamos, muy a grosso modo lo voy a hacer porque me interesa ir más a los problemas. Aquí vamos, si una corriente es de esta forma, que ya también requiere la conocemos, de la forma sinusoidal,
conocemos estos términos porque la definición que hemos indicado ahorita es voltaje por corriente, pero ahora en el dominio del tiempo, fíjense que las expresiones colocamos I de T y B de T. Por lo tanto, P es también función del tiempo. Entonces usamos los promedios, que son este gorrito que tienen arriba, ¿no? Entonces vamos a calcular el promedio de esta función. Y el promedio de esa función, si uno sustituye el valor de la corriente, sería el único término que depende del tiempo es seno de omega t, y esa es la que, porque el R es constante, entonces no tiene sentido hablar de promedio. Entonces uno utiliza una definición que vieron en matemáticas 2, en la 1, no sé en qué curso de matemáticas, los valores medios se definen como esta integral y 1 sobre t, donde t es el periodo de esa función. ¿Okay? Y como esta función que es de estudio es la función seno, y la función seno tiene un periodo igual a 2pi, o sea, un círculo, un ciclo completo o una vuelta, uno resuelve esto, que no vamos a entrar en el detalle. Esta integral la convierto por unas identidades básicas de trigonometría, que tampoco vamos a entrar en ese detalle. Se convierte en dos integrales, una primera integral que es muy sencilla y una segunda integral que es el coseno. La primera integral es de t, que sería t evaluado entre 2pi y 0, eso me da 2pi. Y esta integral, cuando yo resuelvo la integral de coseno, me da seno. Y el seno evaluado entre 0 y 2pi es 0. Entonces esta integral es nula. Y finalmente me queda que la potencia promedio, por decirlo de esa manera, es r y su 0 cuadrado sobre 2. Sí, sí se hizo la última actividad, que no estaba así, pero inclusive lo vimos también con el texto. Ya me están llegando todas las imágenes, pero bueno, sirve de repaso ahorita. El efecto de interés, que es muy importante desde el punto de vista físico, es que la potencia en corriente continua, físicamente hablando, es igual a la potencia en corriente alterna, porque se disipa calor, no importa si sea continua o alterna. Al final hay una transformación de energía, hay una forma de energía que se disipa. Entonces uno iguala la potencia que hemos calculado ahorita en corriente alterna, que sería I sub 0 cuadrado sobre 2, y yo le igualo a la potencia I cuadrado por R, que es la famosa expresión que hemos también comentado. Yo de aquí despejo el valor de I y me queda esta razón. Me aparece una raíz de 2 ahí de golpe, ¿no? Y este cociente es lo que uno llama valor eficaz o valor cuadrático medio de la corriente. Esto, en términos prácticos, es lo que mide un instrumento. Un amperímetro te mide el valor eficaz, que sería la amplitud de la onda entre raíz de 2. De una manera análoga también existe el voltaje eficaz, que sería V sub 0 entre raíz de 2. Bueno, sirve de repaso. De todas maneras, revisen en la clase anterior que está colocada ahí en el grupo y en el aula. Después hablamos aquí voy a ir un poquito más rápido, que ya vamos a tener 10 minutos, del triángulo de potencia, de la gráfica, tanto voltaje como corriente, y la potencia, por supuesto, no tiene valores negativos, está elevado al cuadrado el asunto, ¿ves? Y entonces tengo esta situación. Convertamos el triángulo de potencia, muy sencillo, es usar el teorema de Pitágoras en este asunto. Cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, etc. El cateto que está en rojo es la potencia activa, se llama, que vamos a llamar a potencia activa, la potencia que realiza trabajo. La verde es la potencia reactiva y la hipotenusa es la potencia aparente. Bueno, no voy a ir siguiendo porque estoy repitiendo lo que hice en la última reunión y lo pueden ver ya en la grabación. Lo importante es que tengamos presente que tenemos esos tres tipos de potencia en corriente alterna.
La activa es la potencia que genera trabajo, que es la que, digamos, mueve todo, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Cuando uno habla de potencia activa en una bomba de agua o cualquier máquina, habla de potencia activa, pero también hay una potencia reactiva, que se los explico en minutos. La potencia reactiva tiene que ver con circuitos inductivos, es decir, con bobinas enrollados, ¿ves? Enrollados. Esos enrollados, cuando pasa corriente que varía en el tiempo, inducen tensiones, etcétera, como ya lo vimos en clases anteriores de circuitos inductivos. Recordemos que la impedancia, la reactancia de un circuito inductivo es 2πf por L, y a esta potencia reactiva lo que hace es almacenar y expulsar. ¿Okay? Voy a ir un momentico aquí al texto. Aquí está. ¿Okay? Mejor dicho, aquí está el circuito inductivo y aquí está la grafiquita, ¿eh? En términos de potencia. Aquí tengo la corriente en línea punteada, aquí tengo el voltaje. En un circuito inductivo sabemos que ya el voltaje tiene un adelanto de 90 grados y esta es la potencia, ¿no? ¿Okay? Fíjate que la potencia es distinto al caso de una resistencia, porque aquí tengo valores positivos y negativos. Él almacena energía en la parte inductiva, pero almacena y la libera. O sea, almacena y libera. Eso quiere decir que el efecto neto, el trabajo neto, es nulo, porque esta área se va a anular con esta área, pero son iguales. Entonces, la potencia reactiva no genera trabajo, ¿ok? Pero bueno, es fastidiosa por otros casos. O sea, no es consumida como tal, la que se consume es la potencia activa. Para que tengan una idea ustedes, como futuros ingenieros, la distinción entre la potencia activa y reactiva. La potencia activa se expresa en vatios, en múltiplos kilovatios, megavatios, gigavatios, y la potencia reactiva se expresa en voltios amperios reactivos, voltio amperio reactivo o kilovoltio amperio reactivo kVAR. El cateto adyacente que es el seno, ¿ok? El seno. Y se denota con la letra Q. La hipotenusa es la S del triangulito que vemos arriba. Se utiliza, bueno, los catetos al cuadrado, saca uno de estas operaciones que están acá, saca factor como V por I, etcétera, coseno cuadrado más seno cuadrado de la identidad fundamental, que es 1, y uno tiene que la potencia aparente es V por I, que ya lo habíamos dicho. Después vamos a explicar un poco lo que significa la potencia aparente. ¿Por qué se habla de potencia aparente? Esto se expresa en voltioamperios, ¿ok? O kVA, kVA o kilovoltioamperios. ¿Okay? Lo otro que estudiamos, la última reunión, ya casi al culminar, lo que era el factor de potencia. El factor de potencia es el ángulo, este ángulo, el coseno de este ángulo, que sería lo azul entre la potencia aparente, aquí está P sobre S. Si P es igual a S, el factor de potencia es unitario. Si P es igual a S, o sea, no existe la potencia reactiva, entonces se dice que el circuito es resistivo puro, por lo tanto su factor de potencia vale 1. Las tarifas eléctricas que nosotros pagamos en residenciales tienen un factor de potencia igual a 1. Se desprecian los efectos inductivos. En cambio, las tarifas industriales no, porque hay máquinas, motores, transformadores, etcétera. Bueno, vamos a ir a los problemas que nos atañen, que realmente es lo que vamos a evaluar ahora. Yo tengo tres impedancias en serie, tal como está acá, Z1, Z2, Z3, la misma característica de los circuitos en serie, el voltaje de la suma, o sea, tengo un divisor de tensión, tal como lo hicimos en corriente continua. ¿Okay? El voltaje sería el Z1 por la corriente, porque la corriente es la misma, pero uno utiliza ahora, aquí es lo que acabo de explicar, la corriente es la misma, los voltajes es la suma,
y yo puedo tener la corriente, el total, que vamos a llamar fasor. El fasor de corriente sería el voltaje, el fasor de voltaje entre el Z equivalente, y el Z equivalente es la suma de las impedancias. Problema. Problema. Un circuito en serie de dos elementos, o sea, un circuito RL se llama, resistencia de 20 ohms, nota el dibujito, y una inductancia, o sea, una bobina. La inductancia se expresa en Henryos, tiene una impedancia compleja. Acuérdense que ya ese análisis lo estudiamos, y tienen que repasarlo si no se acuerdan, porque si no, no le va a ir muy bien. 40, 0 grados. Esta es la notación en forma de fasores. Este es el ángulo. Si me aparece 0, o me aparece tita, o me aparece 90, o me aparece 45, me aparece 30. En este caso yo tengo 40 con un ángulo que desconozco. Entonces vamos a calcular la reactancia inductiva y la frecuencia. Entonces, la potencia, la impedancia compleja, como están en serie, yo la sumo. Ojo, parte real, parte imaginaria. La parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la bobina. ¿Eh? Y eso es igual a 40 con el ángulo, porque eso es lo que me están indicando acá. Entonces, el coseno tienen que tener a la mano siempre en mente el triangulito rectángulo. El coseno es el cateto adyacente, que viene siendo la X, entre la hipotenusa, que es 40. Porque ya me lo están dando aquí. Eso vale un medio. El coseno de tita vale un medio. Se resuelve este coseno trigonométrica. Tita es el arco coseno de un medio, que corresponde a 60 grados. Esto lo hace una calculadora vulgar. ¿Sí? Entonces, la impedancia, la reactancia inductiva sería los 40 por el seno de ese ángulo, y eso me da un valor. ¿Sí? Y ya con la reactancia inductiva yo puedo calcular la frecuencia haciendo un despeje y listo. O sea, un problema relativamente muy sencillo. Pero vamos ahora a un problema con un poquitico más de detalle. Tres impedancias en serie. Nosotros esto lo tenemos que haber evaluado en el segundo corte, que no lo hicimos. Tres impedancias en serie. Y me están dando, aquí hay que prestar atención, porque este es algo como que nuevo para ustedes en el término de fasores, o fasores. Una impedancia que es 4 ohms, otra impedancia Sí. que vale 3J, y otra impedancia que vale menos 6J. Y uno dice, bueno, ¿y qué será eso? Uno vale 3J, menos 6J, ¿cómo es ese asunto? Bueno, claro, hay que conocer la teoría. El que no tiene J, que es la unidad imaginaria, es la resistencia. O sea que esto es una resistencia. El que tiene una J positivo, ¿ve?, es una bobina. ¿Okay? Es la impedancia compleja de una bobina. ¿Okay? Repito, tienen que revisar las clases anteriores. Y Z3 tiene una J, pero es negativo, es menos 6J. Es decir, que es una impedancia capacitiva, es decir, un condensador. ¿Sí? Esto es la interpretación de las impedancias complejas que significan el circuito. Yo tengo conectado una resistencia, una bobina y un condensador, que están conectados a una fuente de 100 voltios, 0 grados. ¿Okay? Vean aquí, en forma de fasores. Eso, la notación compleja lo hicimos en el curso en el acto anterior, en una de las reuniones que utilizamos el texto. Así que bueno, vino el diciembre y todo eso, entonces eso como que trae un desfasaje hablando en términos eléctricos en la gente. Entonces hay que ir para atrás, ¿no?
pero no tenemos tiempo para estar repasando todo eso. Esta es la forma de escribir en forma fasorial el voltaje. En el dominio del tiempo se escribe 100 seno de omega t, ¿sí? Pero en el dominio de fasores de esta forma. Yo quiero calcular la impedancia equivalente de ese circuito en serie, la tensión en cada impedancia y demostrar que la caída de tensión es igual al fasor de tensión aplicado como se hizo en corriente continua. Bueno, los cálculos son relativamente sencillos, lo hace la calculadora. Las calculadoras Casio tiene la manera de transformar complejo en forma rectangular a polar, polar rectangular. Los que tienen que tener su calculadora a la mano, revisan o buscan googlean cómo se transforma de polar a rectangular y listo. Eso es todo. Algo que es muy sencillo, cosa que ya deberían de saber, pero la mayoría de la gente no sabe usar la calculadora, no sabe las herramientas que tiene eso, las herramientas estadísticas que se tiene también. La impedancia equivalente es la suma. Cuando yo voy a sumar, tengo que tener cuidado porque son complejos. Entonces, parte real y parte imaginaria, no puedo mezclar una con la otra. Astrid, 4 es la resistencia que no es compleja. 3 es la bobina y menos 6J. Entonces, yo tengo que sumar la parte real y aquí hacer la suma algebraica de la parte imaginaria. 3 menos 6 me da menos 3J. Y Sí, sí, claro. estos dos no los puedo sumar. Estamos claros, no puedo decir, bueno, 4 menos 3 me da 1. No, porque esto es un número complejo. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, este señor que está en forma rectangular lo voy a transformar en forma polar. ¿Okay? Eso lo hace la calculadora. No sé si tienen una calculadora a la mano. ¿Okay? Las Casio, cualquier Casio o cualquier calculadora tiene un teclado que dice POL. La Casio 82, 86, qué sé yo. Tienen una calculadora a la mano, pues si no, no perdamos tiempo. Bueno, en este momento No, no la yo no. tengo, Ok, pero ok, ok. Entonces sí, sí sé, pues, la acción. no lo vamos a aplicar porque no perdemos el tiempo, que no van a entender qué es lo que es. Pero ellas tienen eso, uno lo que hace es teclar unas cositas ahí, inmediatamente ella me transforma esto a la forma polar. Esto se hace también manualmente. La hipotenusa de esto sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 25, la raíz cuadrada de 25, 5. Aquí está el 5. El ángulo sería el arco tangente o la tangente de menos 3 cuartos. Está en el segundo cuadrante. ¿Okay? 3 cuartos. Busco en la calculadora también tengo tangente a la menos 1, es decir, el arco tangente. Y si yo uso ese teclado con la calculadora me va a dar 36,9, respetando el signo menos, claro. Pongo en la calculadora menos 3 sobre 4 y me va a dar el arco tangente de ese valor que es menos 36,9. Esto se traduce así. La impedancia compleja es 5 con un desfasaje de 36,9 grados, retrasado porque tiene un menos. ¿Cómo se calcula el fasor de corriente? El fasor de corriente simplemente es igual al voltaje que me dan en forma de fasores entre esta impedancia que yo he calculado. Entonces fíjense que es sencillito. ¿Ok? El fasor de corriente sería 100 entre 5, me da 20 y 0 menos porque cuando yo tengo un cociente en fasores se restan los ángulos. Cuando tengo un producto se suma. Pero restarlo significa seno menos 36,9. Entonces menos con el menos me da más y al final me da 36,9. Entonces el fasor de corriente en ese circuito con esos tres elementos tiene un adelanto de fase de 36 grados con respecto a la tensión. ¿Okay? El ejercicio lo que me entrena para manejar los complejos, pues me entrena en eso. ¿Cómo voy a trabajar yo con multiplicando complejos y dividiendo complejos, que es relativamente muy sencillo?
el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, cuando yo los calculo y los sumo, me tienen que dar el voltaje de la fuente. Y con eso corroboro que la situación que estoy haciendo, mis cálculos están bien. O sea, si me dice que las fuentes son 100 y yo hago estos cálculos y me da 85, coño, está malo. O me da 120, peor todavía, porque estoy violando la conservación de la energía. Entonces vamos a proceder. B1 es Z1 por esto en forma de fasores. Z1 vale 4. Fíjense que no se le coloca ningún ángulo, pues después pueden poner 0, pero bueno. La corriente, como están en serie, ojo, es la misma. Acuérdense, los circuitos en corriente continua también, que se pone 20 por 36. ¿Cómo se multiplican estos complejos? 20 por 4, se multiplican los argumentos, 80, y los ángulos. Aquí es 36,9 más 0, 36,9. Versus 2, la impedancia 2, que me lo dan en forma rectangular, me dicen que es menos, que es 3J, pero 3J, cuando yo lo transformo a la forma polar, es 390 grados. ¿Okay? 390 grados. Eh, eso no es complicado probarlo. ¿Eh? Más, ojo, ¿eh? Z2, 3 por 90. Lo tengo que llevar, no voy a poner aquí 3J porque no puedo multiplicar un complejo en forma rectangular con una forma polar. Para yo multiplicar complejos en forma polar, tienen que estar los dos en forma polar. ¿Eh? Y los ángulos se van a sumar, los demás los multiplico. Pero este señor, ¿ve? Ustedes lo pueden hacer con su máquina o se hace manualmente también. O sea, 3J, 3J, 3J no tiene componente real, ¿okay? Tiene nada más la componente, y como está orientada en el eje Y positivo, el ángulo es 90 grados, de ahí es que parece 390. Lo multiplico por la corriente, que ya lo habíamos calculado, 20 por 3 son 60. Y aquí sumo los ángulos, ¿ves? El producto de fasores se suman los ángulos. 36 más 90 me da 126,9 voltios. Estos voltajes están en forma polar. El voltaje del condensador. Entonces, la distinción que hay entre la bobina y el condensador es que uno es positivo y la otra es negativo. ¿Ok? Porque es menos, era menos 6J. ¿Ok? Entonces ese complejo está orientado en el eje Y, ¿ve? Negativo, hacia abajo. Así que aparece el menos. ¿Ok? Y lo multiplico por la corriente, sería 20 por 6, 120, sumo 36, pero sumo algebraicamente, porque es menos 90 más 36, de menos 53,1. ¿Cómo compruebo yo que la suma de esos tres, cómo lo compruebo? Que la suma de los tres me va a dar 100. Tengo que transformar, ojo, tengo que transformar los complejos en forma polar a rectangular. Eso lo hace la calculadora también. ¿Okay? Lo averiguan en estas 24 horas que vienen y si tienen duda me consultan. Por el privado, por el grupo, como ustedes quieran, por la plataforma, etcétera. Y yo les explico. Pero hagan un esforcito y búsquenlo, googleen y busquen cómo se transforma eso con la calculadora. No tienen que hacer nada, simplemente usar la calculadora. Porque no voy a exigir que lo hagan manualmente, eso lo hace la calculadora. Entonces hay que escribir la notación en forma polar, uno introduce el 80, introduce el ángulo, usa unas teclas, le da la X, usa otra tecla y le da la Y. Le da 64 más J48. Vete, ya me quedan 10 minutos. Oye, ¿para qué le di al asunto este? Siempre se me olvida que no debo darle a... Eh, nota. Okay. Ya llegamos otra vez al compartir. Sí.
sí, que me parece que me faltan 10 minutos y no tengo que darle a eso, si no me salgo. ¿Te Sí, vienen sí, a compartir? Ok, sí, está bien. bueno, fíjense que, claro, como hice el repasito ese, que ahí se me fue el tiempo. Para Besu hago lo mismo, para Besu 3 hago lo mismo. Y cuando yo lo voy a sumar, claro, sumo parte real, parte imaginaria. Aquí está, 64 menos 36 más 72, obviamente me da 100. Y las partes imaginarias serían 48 más 48, que son 96, menos 96 me da 0, y 100 más 0J es 100 0 grados. Entonces, he demostrado que la suma de los voltajes de esos fasores en el circuito me da el voltaje de la fuente. ¿Ok? Bueno, entonces es un ejemplo, digamos. eh, Ahora vamos creo que tengo 8 minutos. Por lo menos podemos discutir este primer ejercicio. De potencia. Vuelvo y repito, señores, tienen que revisar las grabaciones anteriores, por favor. ¿Ok? Me dice si una línea monofásica, luego le voy explicando los aspectos técnicos. Monofásica es que es una sola fase. 230, 60 Hz de frecuencia. Se conectan los siguientes receptores. Una resistencia de 10 ohms. Una resistencia de 10 ohms puede ser una lámpara incandescente, por lo que tiene una resistencia. Una reactancia de 4 ohms, ¿eh? Y una estufa de resistencia de 110 ohms. Aquí ya está como que con él. Y hay un motorcito monofásico cuya potencia es 0.75 caballos de vapor. A lo mejor no conocen, pero bueno, yo les explico ahorita. La potencia también se expresa, aparte de expresarse en vatios, técnicamente en las máquinas, en los motores, se expresa en HP, o sea, caballo de fuerza, y caballo de vapor. El caballo de vapor poco se usa. Lo coloqué para que lo conozcan y se haga la conversión. El factor de potencia es 0.8. Ya dijimos anteriormente que el factor de potencia es el coseno del triángulo rectángulo. Entonces tengo que estar dibujando mi triangulito. ¿Ok? Es 0.8. Y el rendimiento del motor, la plena carga de 80%. Voy a calcular las corrientes en cada uno de los receptores, lo expreso en forma polar, calculo la intensidad corriente total, calculo las potencias activas y reactivas y todo esto. Creo que no hay tiempo en 8 minutos para hacer todo eso, ya quedan 6. Pero bueno, vamos a hacer la primera parte. Eh, la, la, Oye, ya me perdí. Ok. Calculamos la impedancia por lo menos. Claro, la primera parte es comprender el enunciado, qué significa cada una de esas cosas. Que, la línea monofásica, bueno, eso no hay que hacer mucho caso, sino ya sabemos que son 230, una frecuencia de 60, hay una resistencia de 10, hay una reactancia de 4 y hay una resistencia de 110, ¿okay? Y un motor. Entonces, en la impedancia del primer receptor, ¿ve? Vamos otra vez a leer el primer receptor. Resistencia de 10 y reactancia de 4. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Resistencia de 10, la raíz cuadrada, la reactancia inductiva vale 4. Ya me lo están dando directamente, ¿ves? Me lo da el problema. La raíz de esto me da 10.77. Entonces, la corriente que pasa por el primer receptor es de esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que deducir antes de continuar? Que esos receptores en una red, en una línea doméstica, residencial, industrial, se conectan en paralelo. ¿Ok? Porque el que me distribuye mi energía me distribuye tantos voltios. ¿Ok? Y entonces la única manera de yo mantener ese voltaje en todos los receptores, en todos los aparatos compuestos que yo tenga, es que estén en paralelo. ¿Ve? No lo dice en el enunciado del problema, pero está tácito, que ya un estudiante tiene que saber eso, ¿no? Okay. Cuando me hablan de una línea, pues estoy conectando todas estas cosas. En su casa tienen
licuadora, lavadora, nevera, la computadora, etcétera. Todos esos artefactos, cuando yo los conecto a la red, los conecto en paralelo. ¿Ok? Entonces, calculo la corriente del primer receptor, que es una resistencia con un circuito de RL, pues. Tengo el voltaje que me lo dan, tengo la impedancia que la acabo de calcular y eso me da una corriente que son 21,36 amperios, más o menos. ¿Okay? Esta corriente posiblemente está en un circuito separado y yo voy a tener la caja de, de interruptores con un interruptor específico que posiblemente tengo que comprar o colocar un interruptor de 20 amperios. Pregunto rapidito que me quedan 3 minutos. No puedo usar 20 amperios porque la corriente que me consume son 21. Se me va a disparar el interruptor. Entonces yo tengo que colocar o un interruptor de 25 amperios. Si no lo consigo de 25 amperios, tengo que poner uno de 30 amperios. Y tengo mi cuestión garantizada. No sé si me están copiando el asunto. Sí, sí, Ok, profe, sí lo entendí. entendí. Estoy hablando técnicamente para que, Voltaje. coño, para que se fogueen, ¿entiendes? Porque aprendan. ¿Okay? Sí, sí. Sí, entonces, el ángulo de la corriente, pues calculo yo el coseno, como yo lo vi anteriormente, y aquí me queda, ¿ves? 10 entre la hipotenusa, ¿ok? Me da 21, eso lo buscamos en la calculadora, etcétera. Bueno, me queda en 3 minutos, creo que puedo calcular la corriente antes de pedirme, la corriente en el segundo receptor. En el segundo receptor es una estufa. O sea, una estufa es una cocina, pues, una cocina eléctrica. Solamente tiene resistencia, ojo. Entonces calculo la corriente, 2, o un calentador de esto de, ¿cómo se llama? De cabello, X, cualquier aparato. El coseno vale 1, ¿ve? ¿Por qué vale 1? Porque su factor de potencia vale 1, y ya lo comentamos, porque el ángulo vale 0 grados, ¿ok? El ángulo vale 0 grados, eso se lo dejo para que ustedes lo chequeen luego. Cuando yo tengo elementos resistivos puros, el factor de potencia vale 1, por lo tanto el ángulo vale 0. O sea, no tiene componente reactiva, no hay componente reactiva. Bueno, voy a dejar de compartir porque eh, el horario está bastante complicado. Pudiéramos continuar mañana, pero yo mañana tengo clase a las 8, mañana es 22. Sí, mañana 22. Bueno, pudiéramos hacer una clase mañana, igual que esta hora, a las 9. ¿Ok? Yo les hago Ok. porque tengo Sí, está bien. laboratorio de física a las 8 para continuar, porque vamos a, hoy, antes de irme, eh, voy a colocar la evaluación de aquí al fin de semana. Tienen que responder eso rápido, porque se va a cerrar, porque acuérdense que estamos en el tercer corte, empiezan a exigir las notas muy rápidamente, ¿ve? Y entonces es una carrera contra el tiempo, ¿ok? Por los administradores, todo de este rollo. Entonces, se coloca la actividad y ya va a cerrar. Procuren hacer su actividad y entregarla a tiempo. ¿Okay? Bueno, me despido de ustedes, les doy un fuerte abrazo y les agradezco a las dos por estar en la sala y nos vemos mañana. ¿Ok? Nos vemos mañana otra vez. Ok, profe, Ok. igualmente. Chao. Nos vemos mañana. Chao.